Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal El Mago Negro. Hoy hablaremos sobre un tema fascinante en el mundo de la masonería, el rey Salomón. Su origen, su historia, su templo y una breve narración de su relación con la masonería. Acompáñenme en este viaje de descubrimiento. Entre los reyes de Israel, Salomón se destaca como un símbolo de sabiduría, justicia y esplendor. Hijo de David y Betsabé, su reinado marcó un periodo de paz y prosperidad sin precedentes. Su figura no solo dejó una huella política y espiritual, sino también arquitectónica, con la construcción del Templo de Jerusalén, un monumento que encarnó la relación sagrada entre Dios y su pueblo. En la historia de los reyes de Israel, uno destaca por encima de todos: Salomón. Descendiente de David, Salomón gobierna en un periodo de paz y prosperidad sin precedentes. Conocido por su sabiduría excepcional, su nombre se convierte en sinónimo de juicio justo y profundo entendimiento humano. Este video no solo hablará de la vida y obra de Salomón, sino también uno de sus legados más monumentales: la construcción del Templo de Jerusalén, que se erigiría no solo como un hito arquitectónico y espiritual, sino como el corazón del pueblo de Israel, un lugar donde se fusionan lo terrenal y lo divino. Salomón fue hijo del rey David y Betsabé. Aunque no era el primogénito, fue elegido por su padre y por Dios para ser su sucesor. Cuando David envejeció, surgieron intentos de usurpar el trono por parte de otros hijos, como Adonías, pero el profeta Natán y Betsabé intervinieron para asegurar que Salomón fuera ungido como rey. Fue coronado en vida de David, y al morir su padre, Salomón asumió el reino unificado de Israel. Este ascenso al trono no solo representa un cambio de liderazgo, sino también una transición en la historia de Israel hacia un periodo de esplendor cultural y religioso. Poco después de convertirse en rey, Salomón tuvo un sueño en Gabaón. Dios se le apareció y le ofreció lo que quisiera. En lugar de pedir riquezas o poder, Salomón pidió sabiduría para gobernar con justicia. Dios se complació tanto con su petición que también le dio riquezas y gloria sin igual. Este episodio establece el fundamento de su reputación histórica y espiritual. Un famoso ejemplo de su sabiduría es el juicio de las dos mujeres que reclamaban ser la madre de un mismo bebé. Al proponer dividir al niño en dos, la verdadera madre renunció a su reclamo para salvarlo, revelando la profundidad de su discernimiento y la horrible injusticia que estaba dispuesto a causar en su afán de hacer justicia. Durante su reinado, Israel vivió un periodo de inmensa prosperidad, paz y esplendor. Salomón construyó el primer templo de Jerusalén, dedicado a Yahvé, que se convirtió en el centro espiritual del judaísmo. Este templo, con su arquitectura exquisita y adornos de oro, simbolizaba no solo la grandeza de Israel, sino la devoción del pueblo hacia Dios. Además de construir el templo, Salomón edificó un gran palacio real y llevó a cabo importantes obras públicas y fortificaciones en diversas ciudades. Estableció relaciones diplomáticas profundas a través de matrimonios con princesas extranjeras y mantuvo alianzas con reinos vecinos, siendo la colaboración con Hiram de Tiro esencial para la construcción de sus monumentos. Las interacciones con otros pueblos no solo enriquecieron su reino materialmente, sino que también propiciaron un intercambio cultural significativo. A Salomón se le atribuyen varios libros del Antiguo Testamento que enriquecen la tradición literaria y filosófica de Israel y de la humanidad. Proverbios, una colección de dichos que ofrece sabiduría práctica sobre la vida y la moralidad. Eclesiastés, una meditación filosófica que reflexiona sobre el sentido de la vida, la fugacidad del tiempo y la vanidad de las aspiraciones humanas. En él, Salomón expresa el desasosiego que siente a pesar de toda su sabiduría y riqueza, resaltando la fragilidad del ser humano frente a la eternidad. Cantar de los Cantares, un poema lírico que celebra el amor y la belleza, expresando la profundidad de las relaciones humanas en sus múltiples dimensiones. Estos textos muestran la profundidad de su entendimiento del ser humano, su moralidad y su búsqueda de significado, y han influido profundamente en la filosofía y ética a lo largo del tiempo. Hacia el final de su vida, Salomón se alejó del Dios de Israel, lo que representa un giro significativo en su legado. Permitió e incluso participó en cultos paganos, influenciado por sus esposas extranjeras, construyendo altares para deidades como Astarte, Milcom y Moloch. Este alejamiento provocó el enojo divino,
Y Dios anunció que tras su muerte, el reino sería dividido entre sus dos hijos. Esta fase de su vida refleja la fragilidad humana frente al poder y el pecado, mostrando cómo incluso un rey sabio puede desviarse del camino de la rectitud. La historia de su decadencia es una advertencia sobre los peligros del orgullo y la falta de humildad. El impacto cultural y religioso de Salomón va más allá de su reino. En la tradición judía, se ha convertido en un modelo de sabiduría y juicio, y su figura ha sido tema de estudios y enseñanzas a lo largo de los siglos. Desde una perspectiva cristiana, se menciona en el Nuevo Testamento, especialmente en relación con la enseñanza de Jesús sobre la sabiduría. El templo, además, se convierte en un símbolo poderoso en la escatología judía y cristiana, asociado con las profecías sobre su destrucción y la posible reconstrucción en un futuro ideal. Esta interconexión resalta cómo la figura de Salomón atraviesa las fronteras entre las dos grandes tradiciones religiosas, convirtiéndose en un emblema de la búsqueda espiritual. En la arqueología y la evidencia histórica, la figura de Salomón ha suscitado un intenso debate. En la arqueología y la evidencia histórica, la figura de Salomón ha suscitado un intenso debate, mientras que múltiples relatos bíblicos sugieren la existencia de un reino poderoso bajo su liderazgo. Las evidencias arqueológicas son, en gran parte, interpretativas. Se han encontrado hallazgos que sugieren construcciones vinculadas a su época, como en Megiddo o Gezer, que podrían relacionarse con su gobierno. Algunos arqueólogos han encontrado restos de estructuras y artefactos que, aunque no mencionan explícitamente a Salomón, despiertan curiosidad acerca de la magnitud del reino de Israel en ese tiempo. Sin embargo, la historicidad de Salomón continúa siendo un tema controvertido, y algunos académicos consideran que su figura tiene un carácter más legendario que histórico. Templo de Salomón simboliza el esfuerzo del ser humano por alcanzar una comprensión más profunda de la verdad y la divinidad. Los masones consideran a Salomón no solo como un rey, sino como un constructor de templos, un símbolo del camino del autoconocimiento y la búsqueda de la sabiduría. El templo, en el contexto masónico, representa el propio ser humano, que debe ser construido a través de la educación, el autoconocimiento y las virtudes. El uso de herramientas arquitectónicas en la simbología masónica, como la escuadra y el compás, se basa en la idea de que, así como un albañil edifica un templo físico, cada individuo debe esforzarse por edificar su propio carácter y moralidad. Además, el simbolismo del templo de Salomón en la masonería es un recordatorio de la importancia de la tradición, la moral y los principios éticos en la construcción de una sociedad justa. Los rituales masónicos a menudo se refieren a la historia de Salomón y la construcción del templo, subrayando el valor de la fraternidad y la búsqueda de conocimiento a lo largo de la vida. El templo de Salomón, más allá de su relevancia histórica y religiosa en la tradición bíblica, ha sido resignificado por la masonería, especulativa como un símbolo profundo del proceso iniciático del ser humano hacia la sabiduría, la virtud y la autorrealización, a través del mito de Hiram Abiv y la reinterpretación simbólica de la arquitectura salomónica. La masonería transforma una estructura física en un arquetipo interior, el templo que cada iniciado debe construir en sí mismo. Tal como lo describe el Antiguo Testamento, fue una de las obras más monumentales de la antigüedad hebrea. Según la narrativa bíblica contenida en los libros de los Reyes y las Crónicas, fue erigido por mandato del rey Salomón en el siglo X a.C., en Jerusalén, como morada definitiva del Dios de Israel. La finalidad del templo era establecer un lugar fijo para el culto, en sustitución del tabernáculo móvil que acompañó al pueblo durante su travesía por el desierto. Su construcción duró 7 años y fue realizada con materiales preciosos, incluyendo cedro del Líbano, oro, bronce y piedras talladas con exactitud ritual. Esta estructura no solo funcionaba como centro espiritual y litúrgico, sino también como símbolo de la unidad nacional y de la alianza entre Yahvé y su pueblo. La dimensión espiritual del templo era profunda. Se creía que en el Sancta Sanctorum, o lugar santísimo, residía la presencia divina, la Shejinah, sobre el arca de la alianza. Por tanto, el templo era más que un edificio. Era el punto de conexión entre el cielo y la tierra, un axis mundi, donde lo divino descendía a lo humano. La historia del templo, sin embargo,
también es una historia de pérdida. Fue destruido en el año 586 a.C. por las tropas babilónicas bajo Nabucodonosor II, lo que marcó el exilio del pueblo hebreo y el inicio de una larga espera por la restauración de la gloria perdida. Desde entonces, el templo se convirtió en una figura melancólica pero esperanzadora, objeto de añoranza mesiánica y de profunda carga simbólica. Con el surgimiento de la masonería especulativa en la Europa de los siglos XVII y XVIII, el Templo de Salomón experimentó una profunda transformación en su significado. Ya no se trataba de un lugar físico o una reliquia del pasado, sino de un símbolo vivo que encarnaba el ideal espiritual del hombre en proceso de perfección. Los masones, descendientes simbólicos de los antiguos constructores de catedrales, adoptaron los emblemas del arte de la construcción para referirse a la edificación moral del individuo. En este contexto, el Templo de Salomón representa la obra maestra que cada masón debe levantar en su propio interior, su alma purificada, su conciencia elevada y su vida orientada al bien, la verdad y la sabiduría. La figura de Hiram Abif, figura que abordaremos más a fondo en otro video, es el arquitecto mítico del templo. Ocupa un lugar central en esta transformación simbólica. En el ritual masónico, Hiram representa al maestro constructor que conoce los secretos de la obra y que muere, trágicamente por no revelarlos, conservando su fidelidad al deber y al secreto. Su asesinato por 3 compañeros, ambiciosos, los Yues, simboliza la lucha entre la luz del conocimiento y las tinieblas de la ignorancia, la codicia y la traición. La muerte de Hiram y su posterior búsqueda y resurrección forman la base de uno de los principales grados masónicos. Quien tenga oídos que escuche. Así, el templo y su arquitecto se convierten en arquetipos del viaje iniciático, en el que el aspirante debe enfrentarse a la muerte simbólica de su antiguo yo para renacer en una nueva conciencia. Esta reinterpretación del templo se enmarca dentro de una corriente más amplia del esoterismo occidental que ve en las narrativas bíblicas no simples relatos históricos, sino vehículos de verdades espirituales universales. Para los masones, la reconstrucción del templo no es una tarea histórica ni política, sino una labor simbólica y continua. Cada generación de iniciados es llamada a levantar de nuevo, piedra por piedra, el templo del espíritu. En una visión masónica, podemos decir que este templo está cuidadosamente codificado en los rituales, herramientas y arquitectura simbólica de la logia. La logia misma es concebida como una réplica simbólica del templo, un espacio sagrado orientado de este a oeste, donde los masones trabajan como constructores espirituales bajo la guía de principios universales. Elementos como las columnas Boaz y Jachin, que flanqueaban la entrada del templo original, están presentes en los templos masónicos y representan respectivamente la fuerza y la estabilidad, los pilares sobre los cuales se sustenta el crecimiento del alma. El pavimento mosaico, los 3 grandes pilares, sabiduría, fuerza, belleza, el delta luminoso y otros emblemas masónicos remiten constantemente a la arquitectura mítica del templo. Las herramientas de los constructores, la escuadra, el compás, el nivel, la plomada son reinterpretadas como instrumentos morales. La escuadra para actuar con rectitud, el compás para mantener límites justos, el nivel para reconocer la igualdad entre los hombres, y la plomada para mantener la verticalidad del carácter. La piedra bruta simboliza al hombre no iniciado, lleno de imperfecciones y pasiones. La piedra cúbica representa al ser transformado por el trabajo interno, ya apto para ser parte del templo espiritual colectivo. En este sistema simbólico, cada grado masónico, aprendiz, compañero y maestro, implica una etapa del proceso de edificación personal. El aprendiz trabaja en conocerse a sí mismo y dominar sus pasiones. El compañero profundiza en el conocimiento del mundo y la geometría sagrada. El maestro asume la responsabilidad de su propia regeneración interior y del legado espiritual que transmite. Así, el templo no es una obra concluida, sino una edificación perpetua, un ideal que se construye constantemente en el corazón de cada masón y en la fraternidad como cuerpo espiritual. Este mítico templo lo podemos ver como metáfora de la perfección humana. La transformación del Templo de Salomón, en símbolo central de la masonería, revela el poder de los arquetipos para trascender el tiempo, la religión y la geografía.
El templo deja de ser una ruina del pasado o una esperanza escatológica para convertirse en una metáfora viva del proceso iniciático del ser humano. En este marco, cada masón es un obrero del espíritu, llamado a construir en sí mismo un espacio de verdad, justicia y sabiduría. La construcción del templo interior es una tarea ética y filosófica. Implica el autoconocimiento, la disciplina, la superación del ego y la apertura hacia la fraternidad universal. La masonería, al incorporar el mito del templo de Salomón, no pretende restaurar una estructura material ni una teocracia antigua, sino activar un símbolo atemporal que habla del potencial divino en el hombre. La historia de Hiram, el simbolismo de las herramientas y el trabajo, en logias son formas pedagógicas y rituales de esta gran verdad, que el ser humano es, en esencia, un constructor de sentido, un arquitecto de su propia alma, un templo viviente en perpetua edificación. Así, el templo masónico no se levanta con piedras ni oro, sino con actos justos, pensamientos nobles y vínculos fraternos. Su construcción no termina jamás, porque su plano está inscrito en el corazón y su culminación apunta al infinito. De esta manera, la masonería ofrece una respuesta simbólica a una pregunta esencial. ¿Cómo puede el ser humano convertirse en un lugar donde habite lo divino? La respuesta, como el templo mismo, se construye paso a paso, piedra a piedra, luz tras luz. El rey Salomón y su templo no son solo figuras de un antiguo relato, son emblemáticos de la búsqueda de sabiduría y comprensión del ser humano en su relación con lo divino. A lo largo de su vida, Salomón nos invita a reflexionar sobre nuestra propia moralidad y justicia. El templo, por su parte, simboliza la eterna búsqueda de conexión con Dios, un hilo conductor que sigue vigente en la experiencia espiritual de millones de personas, hoy en día, a medida que avanzamos en el diálogo interreligioso y en el entendimiento mutuo entre las diferentes tradiciones. El legado de Salomón y su templo perduran como símbolos de paz, entendimiento y la búsqueda de lo divino en la experiencia humana. Su estudio no solo nos ayuda a comprender el pasado, sino que también nos lleva a consideraciones sobre el futuro de la espiritualidad y la convivencia entre diversas corrientes filosóficas. Espero que les haya resultado intrigante y esclarecedor este análisis del rey Salomón y su templo. Si les ha gustado el video, no olviden dejar un me gusta y suscribirse para más contenido sobre temas fascinantes en la masonería. Os envío un fuerte abrazo a todos los hombres y mujeres libres y de buenas costumbres. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.